Bienvenidos queridos hermanos a este pacto renovado. El Señor es muy bueno porque nos permite estar aquí para poder estudiar de su palabra, para poder humillarnos delante de Él y con humildad entender las enseñanzas que el Señor tiene. También queremos darle muchas gracias al Ministerio Camino y Vida que preside nuestra pastora Noemí Noble por la oportunidad que nos da de poder sentarnos aquí y poder compartir la palabra junto con ustedes. En esta mañana me acompaña mi hermana Isabel Ballesta, que pues bueno, un honor poder estar contigo en este momento para estudiar las Escrituras. Pues la gloria es para Dios, el honor también para Él. Es una gran bendición poder estar aquí, poder aprender de lo que hoy el Señor quiere enseñarnos y mostrarnos para cumplir su voluntad. Algo muy importante que estaremos viendo es Mateo capítulo 8, en su versículo 1 hasta el 7, que la misericordia de Dios se manifiesta en nuestra vida de diferentes maneras, y es hasta cuando el Señor en su tiempo perfecto define que las cosas acaben. Es así que sucede, no cuando nosotros queremos, no cuando nosotros pensamos que tiene que ocurrir. El Señor nunca llega antes ni después, sino llega en el momento perfecto. Vemos que el Señor actúa por misericordia y no por caprichos del hombre. Veíamos que el Señor primero tiene que ver la humildad de nuestros corazones, tiene que ver la disponibilidad de lo que nosotros queremos obtener. También el Señor ve si a través de la obra que el Señor vaya a hacer, muchas personas más van a entender el testimonio. Si ese testimonio no llega a las demás personas, el Señor no cumple. Porque al final viene siendo un propósito, una meta, un proyecto del hombre. Y cuando es del hombre, el Espíritu no es manifestado en esa obra que se va a hacer. Si le comenzamos a dar lectura, hermana Isabel, claro. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 6. Claro que sí. Cuando descendió Jesús del monte, le seguían grandes multitudes, y he aquí se le acercó un leproso y le adoró diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Yeshua le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Yeshua en Capernaum, se le acercó un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, terriblemente atormentado. Algo muy importante dice, veíamos en el programa anterior, dice en el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte le seguían grandes multitudes. ¿Por qué le seguían grandes multitudes, hermana Isabel? En primera instancia, la gente seguía a Jesús por los milagros que hacía. Estaban anonadados con este profeta que había llegado y que ahora hacía milagros y sanaba al pueblo y curaba al pueblo de enfermedades terribles como la lepra, las parálisis, la locura, que sabemos que son posesiones demoníacas. Pero esto solo manifestaba la condición del pueblo. El pueblo estaba enfermo, el pueblo estaba espiritualmente dañado. Y el Señor, al sanar, daba esa luz de esperanza para aquel que había sido sanado, pero también para los lugares donde llegaba a dar testimonio de esto que ahora había, ¿no? Que era sanidad, que era vida, que era lucidez, que era entendimiento, que era movimiento, que ya no había maldad, al menos de forma física, ¿no? El Señor, veíamos en el programa anterior, vivía y mostraba la relación que había con el Padre. Entonces la gente se maravillaba y decía, bueno, este hombre, a través de su testimonio, y no solamente habla, sino está viviendo las Escrituras, algo muy importante. Y el Señor no solamente dice vivía la Escritura, sino que tenía el respaldo del Padre. Por eso es que podía hacer milagros, por eso es que traía el convencimiento a las personas. Y aquí veíamos, dice en el versículo 2, y aquí se le acercó un leproso y le adoró, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Una palabra muy importante, dice si quieres.
No dijo yo quiero, no dijo Señor, yo quiero que tú hagas esto ahora, yo quiero que tú me sanes, no, sino se humilló y dijo Señor, si tú quieres. ¿Hablamos de humildad? Hablamos de humildad, hablamos de voluntad, de entender que la voluntad es del Padre, de entender que la voluntad es del Señor y no es nuestra. Que yo puedo querer, yo puedo anhelar, yo puedo desear alguna cosa o alguna situación, pero que si no es la voluntad del Padre, entonces no sucederá, y que debemos entenderlo. El leproso o la persona con lepra que aparece en este pasaje de la Escritura dijo algo muy cierto. Si tú quieres, como bien decías, pero habla de la intención de esta persona. Dice también que fue y le adoró. Se tuvo que postrar al Señor, tuvo que hablar al Señor, tuvo que manifestarse a Él para decirle, Señor, heme aquí, me humillo ante ti, y si tú quieres, límpiame. Si tú quieres, si es tu voluntad, si así tú deseas, Señor. Yo puedo esperar, yo puedo pensar, yo puedo decir, incluso decidir y hacer planes. Pero si esos planes o esas decisiones no están alineados con la voluntad del Señor, simplemente no sucederán. Simplemente no sucederá así como yo creo, porque pasará como el Señor ha dicho que va a ser. Entonces es importante tener presente que la voluntad de Dios es perfecta. De hecho, Yeshua le dice en el verso 3, le dice, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, es mi deseo, es mi voluntad, sé limpio. Entonces es el Señor el que determina, el que decide, el que manda cómo van a ser las cosas. Y no necesariamente me tiene que gustar, pero entonces ahí es donde está mi fe para hacer lo que Yahweh así indique, a través de la persona del Mesías, y lo ponga en mí a través del Espíritu Santo, que es ese quien quedó aquí para mostrarnos el camino, para guiarnos, redarguirnos, instruirnos en justicia, pero también para comunicarnos la voluntad del Padre. Y eso es muy importante. Algo que mencionabas muy importante, hermana Isabel, es que dice que le adoró. ¿Cuántas veces nosotros venimos al Señor diciéndole, Señor, es que yo quiero que hagas esto en mi vida, pero nunca le rendimos una adoración, tanto en nuestra forma de ser, en el momento que necesitamos orar, en el que necesitamos humillarnos delante de Él? Solamente vamos en los momentos de angustia, solo vamos y queremos exigirle al Señor que haga todo como nosotros queremos, al momento que nosotros queremos y como nosotros queremos. Pero el Señor aquí nos dice que este leproso se acercó y la adoró primero. O sea, que hubo un proceso en el que él tuvo que reconocer la grandeza de Dios, que él tuvo que adorar, porque tenía en su corazón había esa gratitud antes del milagro. Así es. Porque aquí hay algo muy importante. Yeshua extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y aquí el leproso dice que fue sano. Pero ¿qué pasaría si en ese instante el Señor le hubiese dicho, pues no quiero? La humildad de aceptar. Así es, porque él le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres puedes limpiarme, si tú quieres puedes hacerme sano. Pero entonces fue voluntad de Dios. Y me llama mucho la atención porque así tenemos que ser nosotros. Dice Job que si ha de recibir solo lo bueno y no lo adverso. Y este pequeño verso de la Escritura me queda tan marcado porque somos así los seres humanos. Normalmente esperamos que Yahweh nos dé todo bendición, 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 y entonces yo soy muy bueno, yo soy muy santo, yo soy perfecto. Pero cuando llega el tiempo de la prueba, no nos sometemos a decir, Señor, bendito sea tu nombre también en este tiempo, bendito sea tu nombre a pesar de la tribulación. Y si es tu voluntad que así tenga que ser, gloria a ti. Pero decirlo de corazón, decirle gloria a tu nombre y entender que no depende de nosotros, que el Señor quiere, que es su voluntad perfecta. Entonces muchas veces nos pasamos la vida cuestionándole al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto?
Señor, ¿por qué hago así? Señor, ¿por qué esto? Y se nos olvida que desde Abraham nos han enseñado cómo debemos ser, mucho antes, desde Abel, cómo tenemos que ser. El Señor dice algo y yo lo voy a cumplir, tal cual el Señor lo diga, sin mirar. A Abraham le pidieron su único hijo, después de haberle prometido, después de que Yahweh le había prometido que le iba a dar una nación poderosa, y que se contaría, que no se podría contar como la arena del mar o como las estrellas en el cielo. ¿Y qué pasó? Le pidió su único hijo y fue y se lo dio. Y no hay una lógica. Uno puede decir, no, pues ¿cómo es posible esto? No, es porque tenía la fe para saber que cómo le va a hacer el Señor, ya ahí no tiene él injerencia, ya no es su problema. Pero si el Señor algo prometió, dice la palabra que Él es fiel y que no es como nosotros, que mentimos y nos retractamos. Entonces, pues te doy mi hijo. Lo mismo pasó con este leproso. Él estaba a expensas de que el Señor dijera sí o dijera que no. Pero aún así dice que le adoró, aún sin saber lo que iba a pasar. Esa debe ser nuestra actitud. Bendito sea tu nombre, Señor, en lo bueno, pero bendito sea el Señor también en lo malo. Algo que vemos aquí, que tocaste un punto muy importante, es que ciertamente le adoró sin interés alguno. Y qué valor de ese hombre, porque sabiendo que era tal vez su única oportunidad de poder ser sano y ponerlo a disponibilidad de él y decirle, si quieres, si no, pues también acataré tu respuesta, tu voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Que así debemos de ser nosotros en nuestra vida espiritual, así debemos de ser en nuestro diario caminar, que es decirle, Señor, yo humillo mi vida delante de ti, Señor, haz de mí lo que tú quieras, adorarle con un corazón humilde, con un corazón que el Señor vea en él algo grato, algo bueno, y no solamente, como decía nuestra hermana Isabel, en los momentos en el que queremos más bendición o donde solamente queremos aferrarnos a las promesas, pero no queremos cumplir la palabra. Algo que nos enseña aquí es la humildad de corazón. Adórale al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia, en lo bueno, en lo malo, en lo adverso, en toda circunstancia, adora al Señor. Y dile, Señor, haz de mí tu voluntad. Dice la palabra que primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Y después todo vendrá por añadidura. Amén, gloria a Dios. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor hoy. Busca al Señor con humildad, humíllate. Dile, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Si quieres que yo obtenga este sueño, que sea bajo tu voluntad. Si quieres que yo, Señor, prospere, que sea bajo tu voluntad. Pero no poner todas nuestras fuerzas, como veíamos el sábado, poner todas nuestras fuerzas en un solo lugar para obtener lo que queremos. Para decir, Señor, este es mi proyecto, quiero que tú lo hagas. Como hoy en día, en muchas iglesias se dice, ¿sabes qué? Vamos a sembrar y poner toda nuestra fuerza para que el Señor nos multiplique las riquezas. Entonces nos preguntamos, ¿y la voluntad perfecta de Dios dónde queda? Y no es eso lo que tenemos que cosechar, que sembrar, perdón. No son pesos, porque dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces no hay nada físico, no hay nada material que yo le pueda dar al Señor que Él ya no tenga, que de Él ya no sea. Dice que todo ha sido creado por Él y para Él, ¿no? Entonces no hay nada que yo le pueda dar. No es eso lo que tenemos que sembrar. Lo que tenemos que sembrar en nosotros es lo que aquí está, es la palabra. Es la palabra, dice que comamos el rollo, dice ahí que comamos de la comida que no caduca, que no se echa a perder. Y es porque somos considerados también tierra. Pero entonces, ¿qué tipo de tierra voy a hacer? Esa aplanada, como dice aquí en el Evangelio, esa aplanada de camino a la que no le entra nada, que solo rebota. O vamos a hacer como esa que está rocosa, donde con el tiempo también podrá florecer, pero se va, ¿no? O la de camino, donde las aves y todo lo que pasa con él. O ser esa tierra fértil,
de la cual esto se siembra la semilla y crece el árbol y produce fruto. Porque la cosecha, lo que nosotros sembramos, dice la palabra que lo que se cosecha es lo que se recibe. Pero ¿en qué estoy fijando yo mi atención? ¿En qué estoy fijando yo mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? Porque cada día de vida, y es algo que el Señor me ha podido dejar experimentar en carne propia, cada día de vida es una oportunidad para darle gracias a Él y honra, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Hoy estamos aquí, mañana no lo estamos, hoy estamos sentados en un lugar, mañana estamos sentados en otro o parados en otro. No lo sabemos. Al final del día el único que tiene el control de todo es el Señor. Y si nos vivimos apegados a las cosas materiales, esperando, diciendo esta mesa es mía porque aquí me siento yo, el día que ya esta mesa no esté, entonces mi casa se va a deshilachar porque ha sido edificada sobre arena. Pero si la mesa no está y me toca irme a sentar a otra parte, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la roca es el Mesías, no lo que es tangible. Con el tiempo esta mesa se va a echar a perder y se va a dañar o se va a deteriorar o ya no va a brillar igual y la desecharás. Pero el Señor, pero su palabra permanece para siempre, escrito está. Entonces, lo que hizo este hombre que se acercó al Señor, a pesar de su condición, a pesar de que sabía que en su condición había lepra, y fue muy importante porque fue fundamentar toda su vida, el resto de su vida, en el Señor. Algo que nos preguntamos es por qué hoy existen aquellos que dicen concentrémonos en que el Señor nos dé más riquezas, en que el Señor nos provea más cosas, en que pongamos, aún se han hecho hasta cursos de liderazgo empresarial cristiano, diciendo vamos a ponernos todos para que el Señor pueda proveernos más, o para que podamos emprender grandes negocios, porque el Señor nos quiere ver millonarios. Pero esto es en realidad lo que el Señor quiere para nosotros. Yo no estoy diciendo que el Señor nos quiera ver miserables o pobres, porque hay muchos también, es otro extremo que queremos confundir, pero el Señor no es que no nos quiera ver miserables, sino que la piedra angular de lo que nosotros emprendamos no tiene que ser la riqueza. Así es. Porque la palabra dice que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Gloria a Dios. Entonces, si nuestra piedra angular es emprender, seguir teniendo más riquezas, y no es hacer la voluntad de Dios, entonces vamos en contra de lo que dicen las Escrituras. Aún le puedas poner el nombre que quieras ponerle. Así quieras ponerle al curso como tú quieras ponerlo. Pero si la piedra angular de esto es que el Señor haga su voluntad en mi negocio, en lo que yo tengo, y si es su voluntad del Señor que esto florezca, amén. Y si el Señor no quiere, pues así es su voluntad. Pero no forzar al Señor a decirle, Señor, yo quiero más y más y más y más. ¿Y dónde está mi coche del año? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está lo otro? Y esto es lo que se aferran hoy en día, que el evangelio lo quieren tomar, como decíamos, quieren agarrar todas las promesas, pero desechar todo lo que el Señor les dice. Bueno, entonces pórtate bien, entonces haz mi voluntad. Y eso es lo que pasa, que muchos confunden. Y también veíamos antes de entrar al programa que muchas personas ven al Señor como un cajero automático. ¿Por qué, hermana Isabel? Porque lo único que hacemos es, Señor, yo quiero, Señor, yo necesito, Señor, dame, Señor, estoy aquí y te estoy pidiendo esto y quiero que lo hagas así. ¿Ves? Si te das cuenta, la mayoría de las frases son verbos indicativos que en donde le estoy diciendo al Señor mismo qué es lo que tiene que hacer. Y me causa gracia porque de verdad que somos muy ingenuos como seres humanos y decir cómo yo, persona,
me voy a atrever a hablarle así al Señor. A nadie le gusta que le digan que es un siervo, pero esa es la verdad, somos siervos o de Yahweh, el Mesías y el Espíritu Santo, o somos siervos del maligno, de Satanás, del diablo, como le queramos poner. Pero siempre al final del día servimos a uno u a otro. No cuestionas la voluntad de Dios, no cuestionas lo que el Señor quiere. Simplemente uno dice, heme aquí. Y mencionabas también, creo que todo este tema lo enmarca perfectamente Mateo 6, ahí en el verso 33, cuando dice eso, busca primeramente el reino de Dios, busca al Señor. Pero eso significa es dejar que el Señor también trabaje, dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer, dejar que el Señor diga lo que tenga que decir. Y no te tiene que gustar. La voluntad de Dios es perfecta y en eso debemos tener la paz y la certidumbre de que Él tiene el control de todas las cosas. Y si es bueno para mí, es maravilloso. Y dice que Él a sus hijos no da malas dádivas. Entonces, una cosa importante es que como yo estoy confiado y estoy arraigado en el Señor, dice la palabra de Dios que sus hijos nunca mendigarán pan. Y así como al pueblo de Israel le bajó maná del cielo para que comiese de día y en la tarde codornices para que se alimentaran, también así lo hace con nosotros. Ya a lo mejor no ves el pan físicamente bajando, pero puedes ver cómo el Señor interviene y mueve por aquí y mueve por allá, pero nunca te quedas sin alimento, nunca falta pan en tu mesa. ¿Pero por qué razón? Porque has buscado primeramente de Él y te has fundamentado y has aprendido a depender del Señor. Y algo muy importante que, por ejemplo, ha surgido apostasía en estos tiempos. En el hecho, yo he escuchado a personas decir que somos pequeños dioses y que podemos ordenarle a Dios. Veía un video la semana pasada donde decía que a una pastora se le perdió sus joyas y que le dijo a los ángeles que fueran por ello, que porque ella declaraba que nada de sus riquezas podían ser perdidas y que ella ahora, como por el don de profeta que tenía, era capaz de ir a ordenarle a los ángeles que buscaran sus cosas y que 3 días después aparecieron. Eso es una mentira. Eso es una manipulación completamente exagerada. Así es. Porque la palabra no dice que tengamos autoridad sobre los ángeles. ¿Por qué? Porque es creación del Señor. Entonces, Él es el único quien puede dar órdenes sobre su creación. Aún sobre nosotros, aún sobre lo que nosotros queramos hacer, el Señor es el único que puede mandar órdenes y decir, esto es lo que quiero que suceda en tu vida. Ni siquiera nosotros. Exactamente, y declarar mucho menos, porque entonces también seríamos palabra, ¿no? Y dice la palabra de Dios que ahí en Juan, que la palabra, esto se hizo verbo, que el único que se hizo carne sin pecado, inmaculado, fue Yeshua. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos, porque de aquello que salga de nuestra boca se nos va a demandar. Dice que de toda palabra que salga de nuestra boca se nos ha de demandar. Veíamos en un estudio que decía la palabra ahí en Mateo, que con la misma vara que juzguemos, con la misma vamos a ser juzgados. Es Mateo 7 precisamente. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque no solamente cuando nosotros comenzamos a hablar bajo nuestro conocimiento, no solamente nos contaminamos nosotros y acarreamos, dice, fuego sobre nuestra cabeza, sino que contaminamos a aquel que va comenzando, contaminamos a aquel que tiene realmente la necesidad de buscar al Señor, contaminamos a aquel que va iniciando en esto y que él cree que por el llamado que dices tener, te sigue. Sin embargo, dice la palabra que te demandará cada uno de esos pequeños que dejó bajo tu mano. Así es. Entonces tengamos mucho cuidado a la hora de decir, de hablar tan a la ligera, de decir, bueno, vamos a emprender algo, vamos a hacer esto, sin antes consultar la voluntad de Dios. Debemos de humillarnos delante de Él y decirle, Señor, esto es lo que yo tengo planeado, pero al final tú tienes la última palabra. Y si esto, aunque a veces es doloroso decirlo, si el Señor te dice no a ese proyecto,
aunque te duela y aunque creas que tal vez te duela, te lastime no llegar a tus metas, pero es mejor estar bien con Dios. Amén. Es mejor hacer su voluntad. Aunque tengas que poner sobre la mesa tus proyectos y decirle, Señor, si tú sabes que esto me va a contaminar el día de mañana, no permitas que suceda, porque prefiero entrar al cielo así que aún con riquezas quedarme aquí. Dice la palabra de Dios que mejor es que te corten un brazo, un ojo, lo que sea, con tal de, pero entrar al reino de, pero entrar al reino del Señor, que al reino de Dios, que en estar completo y no poder entrar. Vemos en el versículo 4 que dice, muéstrale al sacerdote, algo muy importante, testimonio después de que Dios te sane. Pero regresamos en un instante y seguimos con este tema. Pues bueno, ya regresamos a este segundo bloque en el que tocaremos un tema muy importante sobre el testimonio. Muchas gracias por continuar con nosotros. El Señor sigue hablando a nuestra vida, hermana Isabel. Amén. Veíamos que antes del corte veíamos algo muy importante, que en el versículo 4 se nos menciona, dice, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Dice ofrenda que ordenó Moisés. ¿Cuál era esa ofrenda? Él debía ir ahí está en el capítulo, está en el libro de Levíticos, capítulo 13, verso 49, si no estoy mal, y si me permites voy para allá, para que lo veamos. Porque como la Torá explicaba exactamente qué era lo que tenía que hacer la persona que sufría de lepra. Debía, una vez si estaba limpio, se había quitado el brote, debía regresar con el sacerdote y mostrarle, y debía tenerlo en observación, y si estaba limpio, debía llevar, se declaraba limpio, debía llevar la ofrenda para que continuara con su vida normal. Era Levítico 13:4. Muy bien. Entonces dice aquí, lepra en una casa. Si me permites voy a leer desde el 33. Entonces Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, cuando entréis en la tierra de Canaán, la cual doy en posesión, y ponga yo la infección de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, aquel a quien pertenezca la casa irá y dará aviso al sacerdote diciendo, me parece que hay algo como una infección en la casa. Entonces el sacerdote mandará que desocupen la casa antes de entrar a examinar la infección, para que nada quede inmundo de cuanto hay en la casa. Después el sacerdote entrará y examinará la casa. Examinará la infección, y si la infección en las paredes de la casa tiene depresiones verdosas o rojizas y parece ser más profunda que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la entrada de ella y cerrará la casa por 7 días. El 7º día volverá y examinará la casa si la infección se ha extendido en las paredes de la casa. Entonces el sacerdote mandará que saquen las piedras en que está la infección y que las echen fuera de la ciudad a un lugar inmundo. También hará raspar la casa por dentro, alrededor, y arrojarán fuera de la ciudad un lugar inmundo, el yeso y que hayan raspado. Entonces tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de aquellas piedras, y él tomará otro yeso y cubrirá la casa. Si la infección vuelve a brotar en la casa después de que él haya hecho quitar las piedras y raspar, y después de esto haya sido recubierta con yeso, entonces el sacerdote la examinará, y si la infección se ha extendido en la casa, es una lepra maligna y la casa es inmunda. Deberá pues la casa, sus piedras, su madera y todo el yeso de la casa, y los llevará fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Además, cualquiera que entre en la casa durante los días que estuvo cerrada quedará inmundo hasta el anochecer. El que se acueste en la casa lavará sus vestidos, y el que coma de ella también lavará sus vestidos.
Por otra parte, si el sacerdote entra y la examina y ve que la infección no se ha extendido en la casa después de haber sido recubierta con yeso, el sacerdote declarará limpia la casa porque la infección habrá sido sanada. Me llamó la atención de que la referencia me haya enviado al capítulo 15, 14 de esto, de la limpieza de la casa, porque nosotros también somos un pequeño templo, una pequeña casa en la cual habitamos, en la cual el Señor a nosotros nos limpia y nos purifica. Y constantemente tiene que estar tallando y tallando y tallando antes de ser declarado limpios. Entonces eso habla de un proceso constante, de no una ni dos, sino varias veces en donde tenemos que ser examinados cuidadosamente por nuestro testimonio. Algo que vemos aquí es que el Señor le pide ofrenda, pero primero lo limpia. Algo que vuelve a decirnos en sus escrituras, aún en la ofrenda literal, donde dice que no puedes llevar tu ofrenda si estás enojado con tu hermano o si tienes alguna discusión antes. Dice que primero tienes que acercarte a él y pedirle perdón. Lo mismo se repite aquí, que primero tienes que ser libre, primero tienes que ser sano y después traer y llevar la ofrenda que el Señor te pide. Entonces, algo que me sorprende aquí es que la palabra se enlaza en toda situación. Aquí vemos que el Señor primero lo sanó por misericordia. Amén. Que el Señor lo hace libre y después le dice, bueno, ahora ve y da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No solamente le dijo, bueno, ya eres sano, ahora pues puedes andar por la ciudad como si nada. Porque además, si esta persona fue declarado leproso por el sacerdote, que vaya de nuevo y que entonces tenga que regresar con el sacerdote para que éste lo declare limpio, debió ser algo muy impactante en ese tiempo, porque una vez ya declarado leproso eran enviados fuera de la ciudad a otras donde convivían las personas que tenían esta condición. Y mira, en el capítulo 14 del mismo libro de Levíticos habla de esa ofrenda que les enviaba. Dice a partir del 3, dice del 1, dice, entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, esta será la ley del leproso en el día de su purificación, será llevado al sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento, luego el sacerdote lo examinará y si la infección de lepra ha sido sanada en el leproso, el sacerdote le mandará a tomar para que el que ha de ser purificado 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, hilos escarlatas e hisopo. Luego el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro y los hilos escarlatas y el hisopo, y los mojará juntamente con la avecilla viva en la sangre de la avecilla que fue degollada sobre las aguas corrientes. Rociará 7 veces sobre el que ha de ser purificado de la lepra y lo declarará limpio. Soltará la avecilla viva en el campo abierto. El que ha de ser purificado lavará sus vestidos, se afeitará todo el pelo y se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero morará fuera de su tienda 7 días. Al 7º día se afeitará todo el pelo, se afeitará la cabeza, la barba, las cejas, es decir, todo su pelo. Luego lavará sus vestidos, bañará su carne en agua y quedará limpio. El 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto y 3/10 de una efa de flor de harina para ofrenda de harina mezclada con aceite y un log de aceite. Y te das cuenta, en la misma ley de purificación también está personificado el Mesías. Exactamente. Y hay un ave inocente. Y hay esa ave la cual tuvo que vertir su sangre para declarar limpio aquel que había sido infectado con lepra. Entonces, y después le dice que debe lavar sus vestidos. Y así nos manda el Señor todos los días. Mi testimonio es mi manera de conducirme, habla de cómo están mis vestiduras. Si están limpias, sin arrugas y sin manchas, como dice el Señor. Pero también luego le manda a tomar un cordero. Y si te das cuenta, el Mesías le dice, ve y ofrece
el sacrificio, ve y ofrece la ofrenda que marca la ley de Moisés. Entonces, porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué importancia tiene estudiar todo esto? Si ya el Mesías cumplió todo, si ya el Mesías fue el sacrificio perfecto que evita que todos esos demás sacrificios haya que hacerlos. Y gloria a Dios por él, así es. Pero en esto estamos viendo trasfondos espirituales muy importantes, como el hecho de saber que el Mesías ha estado desde el inicio mismo, incluso personificado en cada verso de la ley, de la Torá, de la instrucción que Yahweh dio a Moisés. Seguimos leyendo en el versículo 6, porque el Señor hace otro milagro más adelante. Así es. Dice, entrando Yeshua en Capernaum, se le acercó un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, terriblemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Aquí vemos algo muy importante porque en la primera parte de la escritura vemos que el enfermo se acercó y pidió misericordia. Y aquí vemos en la segunda parte de esta enseñanza es que no fue el que estaba enfermo, sino alguien más. La fe de alguien más sí iba a ser viva a la persona que estaba enferma, pero en el momento en el que Dios indicara. Seguimos leyendo, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi esclavo hace esto y lo hace. Aquí vemos algo interesante que reconoce la autoridad del Señor, reconoce la autoridad de Yeshua. Le dice porque dice que él no es digno de que el Señor entrara bajo su techo. Solamente dice, tú di la palabra y esto se hará. Entonces, ahí que queda manifestado la fe, pero ¿en qué manera, hermano? Pero porque ahí dice, di la palabra, ¿y quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Es el Mesías. Entonces, por su palabra, dice que por él y para él fueron hechas todas las cosas. Por su palabra, por su aliento, todo ha sido creado. Entonces, no solo, y está manifestando un principio bíblico. Pablo lo explica de otra manera. Dice que soportándonos y exhortándonos los unos a los otros. Y habla del cuerpo. Dice que somos un cuerpo. Dice que qué tan importante es la mano o el pie. No es más importante la mano que el pie, o no es más importante la pierna que el brazo, o el ojo que la nariz, ¿no? Pero todos somos un cuerpo y estamos sujetos a autoridad. Primeramente, la autoridad de Dios, que es delegada sobre, por ejemplo, los ministros. Tú eres líder de este ministerio y no es algo impuesto porque a alguien se le ocurrió, sino que hubo un proceso en el de oración, de preguntarle al Señor, y Él iba a manifestar cuál era su voluntad, sobre quién iba a reposar la autoridad. Y es lo mismo, dice el centurión, yo estoy bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados. Es decir, Él responde a una autoridad superior y a su vez Él es autoridad de otros. Y así funciona, debe, al menos en el término correcto. La autoridad es impartida por el Señor, es delegada por el Señor, que es la cabeza de todo este cuerpo, que somos la iglesia. Y entonces Él va delegando su autoridad sobre unos y sobre otros. Este mismo principio se lo enseña Jetro a Moisés, cuando le dice, pues es que solo no podemos, o sea, tú solo no puedes, ni él solo puede, o sea, solos no podemos. Pero si nos ayudamos los unos a los otros, sí lo podremos hacer. Y le dice ahí en el Éxodo, le dice, pon por cabezas de 10, de cientos, de 50 y de miles. Y cuando haya un problema muy grande, entonces ven, busca. ¿Pero qué les dice? Busca varones justos, varones que sepan juzgar con justicia. Es decir, que sean hombres que estén escuchando la voz del Señor, que hayan de verdad consagrado su vida y su corazón a la voz del Señor, que hayan entendido que ser un líder no es otra cosa que ser un siervo con otro nombre, porque el líder no está a expensas de que le sirvan, el líder debe estar dispuesto
a servir. De hecho, el mismo Mesías lo dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servirles a ustedes. Porque si el Mesías no viene, si el Mesías no se sacrifica por nosotros, no resucita y no nos deja el Espíritu Santo, ni tú, ni yo, ni ninguna persona tuviese de nuevo la oportunidad de retornar al Padre, de volver a tener. Y entonces el centurión pudo haber visto en él la autoridad de Dios. Entonces, porque cuando la autoridad es de Dios, cuando es delegada en el Señor, hermano, no hay nada ni nadie que la pueda mover. Pero cuando la autoridad no es del Señor, entonces también vemos que eso es relegado, que no prospera, y que como todo lo demás, así como bien dices, es efímero, se va. Pero aquí él vio esto, ha reconocido, además de todo, es un hombre gentil, era un romano, era un centurión. Entonces podemos ver que un gentil reconoció la autoridad de Yeshua sobre todos los demás, como el Señor, como el Hijo de Dios. Eso nos está hablando de quiénes somos hoy, de dónde salimos nosotros, de quiénes somos, la iglesia de Yeshua, su iglesia, y de que dentro del reino de Dios, tanto judíos, pero también gentiles, tenemos la misma oportunidad de estar en ese reino, de estar ahí, de estar dándole la honra, la gloria al Señor, de estar sirviendo a su propósito. Y si seguimos leyendo, algo que a mí me sorprendió es que dice: al oírlo Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que en nadie he hallado una fe tan grande en Israel. Aquí se cumple la palabra donde dice que dice que el Señor ve de cerca a aquel humilde y Amén. desecha a quien cree, tal vez que por la grandeza de lo que él cree ser, dice que el Señor lo desecha, mas dice al humilde, dice que lo felicita ahí enfrente de todos, y no es algo que él estuviera pidiendo, no es algo que él estuviese clamando para decirle: bueno, dile a todos que yo soy el que tiene más fe. Dice que el Señor vio la humildad de su corazón. Amén. Y todavía le dijo: de cierto os digo que nadie ha hallado una fe tan grande en Israel. Que el Señor reconoció la humildad de aquel hombre que se había humillado delante de él. Eso es algo maravilloso, porque el Señor aquí nos dice que ciertamente, como tú decías, tienes que ser humilde. El siervo la palabra lo dice: quieres ser grande, entonces comienza por servir. Una práctica que hemos olvidado hoy en día, que hoy queremos ser servidos, hoy queremos tener todo a nuestros pies, pero no queremos servir a nuestro prójimo. Y aquí la palabra nos dice que el mismo Yeshua reconoció cuando alguien se humillaba y que sabía que tenía su voluntad puesta en él, que entendía que la grandeza del hombre estaba en ser siervo, en estar abajo de los demás y tratar con amor todo lo que el Señor le había encargado. O sea, entendía la voluntad perfecta de Dios. Dice: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí nos habla nuevamente de la promesa. Aquí nos vuelve a decir el Señor: yo pongo enfrente de ti la vida y la muerte. Tú decides qué escoger. De hecho, así es. Estás ahí citando Deuteronomio 28, Deuteronomio 30 y otros varios capítulos de la Torá. Y el apóstol Pablo también menciona esto que tú acabas de decir, porque dice ahí en el capítulo, en la carta, en su carta a los Efesios, en el capítulo 3, versos del 6 al 7, lo siguiente dice: que en Yeshua los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio, y del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y no hay otro poder que no sea el Espíritu Santo, que
dio revelación al apóstol Pablo para entender el misterio. Dice en esta carta y dice en varias de sus cartas a los creyentes en las diferentes iglesias que estaban en este movimiento primitivo o primario, hablaba de eso, del misterio, que le fue dado a conocer el misterio por revelación. Y aquel que nos revela es el Espíritu Santo, es el que nos da revelación, el que nos muestra, el que nos enseña, el que nos instruye. Y este centurión hace parte de esa iglesia gentil, hace parte de esa iglesia que no sale de Judea, no sale del reino del sur, que ya para ese entonces ya había muerto el rey Salomón y ya se había dividido el reino, sino que viene de Roma, de la nación más pagana y gentil que había en la época. Los romanos eran la personificación perfecta del paganismo, como imperio que sucedía a los otros anteriores, y como manifestación de lo que podemos ver hoy en nuestros días, que también sigue habiendo paganismo, sigue habiendo fornicación, sigue habiendo idolatría, solo que ya no son estatuas, sino que ahora son personas, títulos, posesiones, un escritorio, ¿no? Entonces, aquí vemos representado maravillosamente esto y de verdad que, como tú dices, lo más bonito de todo es ver cómo alguien que no era creyente, en el sentido de que no nació con la Torá por el lugar de donde proviene, ha creído y ha reconocido la autoridad del único que tiene autoridad sobre todas las cosas, que es el Mesías. Y si seguimos leyendo, dice: entonces Yeshua dijo al centurión: ve, te sea hecho como creíste, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí se manifiesta la misericordia de Dios a alguien más por la fe de otro. Amén. Es ahí donde vemos que no es en vano cuando, por ejemplo, una madre ora por sus hijos. Aquella madre que ora y está en constante comunión con el Padre, pidiéndole que le haga su voluntad. El Señor aquí nos muestra que sí los escucha, que la fe de alguien más puede impactar en la vida de otra persona, que aún estemos descarriados y alguien más está en constante oración, en comunión con el Padre, pidiendo por tu vida, pidiendo para que el Señor te restaure, para que tengas una mejor vida, para que regreses a sus pies. El Señor aquí nos enseña que sí, por la fe de alguien más puede actuar el Señor, puede aún bendecirte, aún te puede hablar con amor, porque si vemos en otras ocasiones el Señor es más riguroso a la hora de hablar, pero cuando hay una fe en medio del Señor y aquella persona a la que se le va a impartir justicia, cuando hay alguien en medio del Señor y la persona que va a recibir la dirección, entonces el Señor dice que se manifiesta con amor. ¿Por qué? Porque ha visto la ofrenda de alguien más, ha visto la fe de alguien más, de decir no es el instante en el que así se actúe, sino debemos de actuar conforme a la palabra. Y aquí es lo que nos dice el Señor, que por la fe de ese centurión alcanzó misericordia y fue sano. Amén. Algo que nosotros debemos también valorar hoy en día, del esfuerzo de aquellos pastores también, que todas las mañanas o todas las madrugadas doblan rodillas por nosotros. Y también debemos de ser agradecidos, también debemos de inclinar nuestras rodillas y pedir por esos siervos que el Señor está utilizando. ¿Por qué? Porque no es tan fácil tener el ministerio, porque vienen grandes responsabilidades, porque el Señor dice que pedirá cuentas de todo aquello que se le ha dado. Entonces debemos de esforzarnos todos los días por orar por nuestro prójimo, por orar por nuestra familia, por nuestro amigo, por nuestro hermano, por aquellos que decimos querer, aún también por nuestros enemigos. La palabra nos enseña que no hay tampoco, que no nos dice en la Escritura que solamente oremos por quien amamos, sino por todos, aún a quien te ha hecho mal. Debemos de pedir misericordia, porque el Señor puede a través de tu fe alcanzarlo y transformarlo y hacerlo una nueva persona. Gloria a Dios, así es. Dice en el versículo 15:
Entró Jesús en casa de Pedro. Ahí vemos a su suegra. Ujú. Dice, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Otra sanidad del Señor, otro milagro del Amén, Señor. gloria a Dios. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y se puso a servirle. Dice, se levantó y se puso a servirle. Entonces, cuando el Señor te levanta de aquella enfermedad, cuando el Señor te sana de toda dolencia, cuando el Señor restaura tu familia, cuando el Señor hace esa transformación en tu vida, no solamente dice, una vez que yo haya hecho la obra, no dice la Escritura, siéntate y espera a que te sirvan, sino ve, No, ve y levántate y sirve. comienza a hacer la obra, comienza a dar testimonio de aquel que te sanó, comienza a contarle a aquellas personas de ese Dios que vino a tu vida y que le dio un giro completamente a todo lo que tú creías que era lo correcto y que hoy en día te das cuenta que era tu pecado el que te perseguía. Así Entonces es. aquí dice que ella se levantó y se puso a servirle. Como debe ser, dice la palabra que ningún siervo es mayor que su Señor. Entonces, si tu Señor es Yeshua, si estás regido por el Espíritu Santo y Él te ha enviado, Él vino a servir, entonces tú debes hacer lo mismo, si realmente Él es tu Señor. Terminar con la frase con la que iniciaste, creo que es lo más apropiado, y es que el Señor a los soberbios mira de lejos, pero a los que se humillan, se Amén. humillan de verdad, con un corazón constricto y humillado, ese Señor, a esos el Señor los arropa y los ensalza. 3 palabras importantes: humildad, fe y acción. Amén. Humildad Así de es. reconocer nuestros errores, la fe de entender que Dios va a hacer su propósito en nuestras vidas, y acción después de que el Señor transforme aquello que nos está perjudicando, comenzar a trabajar nuevamente en lo que el Señor nos ha dejado. Pues bueno, terminamos ya este programa, pero esperamos verlos en el siguiente, donde seguramente el Señor traerá nuevas enseñanzas y la revelación de sus escrituras para que podamos hacerla viva en nuestro caminar. Que Yahweh les bendiga.